Bueno, fue muy importante acá el paro en Moreno. Estamos hablando de alrededor de un 70, entre un 70 y un 80% más o menos de adhesión. Nosotros entendemos de que los aprietes que fueron, ¿no? En la vez pasada tuvo su pequeña repercusión en algunos docentes que les agarró un poco de miedo volver a sumarse. Aún así, nosotros no, digamos, hubo muy buena adhesión, y esto habla del descontento en sí que hay por la problemática del salario, que todavía estamos a la baja, a pesar de los acuerdos que hizo las conducciones de los gremios sin la consulta hacia nosotros, donde están hablando de ciertos aumentos salariales, pero en realidad seguimos estando debajo de la línea de pobreza, los problemas de infraestructura, lo del servicio alimentario, ¿no? Y también la precarización, que es lo que avanza dentro de también la docencia. Lorena, cuando hablamos de a la basta, digo, la conducción de SUTEBA representada por Roberto Baradel, ¿no consultó a las bases, no hubo asambleas? No, es decir, en esta nueva reunión no hubo de ninguna manera una consulta a las bases, no hubo asamblea de delegados, asamblea de afiliados, para poner en debate este acuerdo que ellos van a firmar, de ninguna manera. Entonces, por eso también nosotros decimos que es sin consulta, porque no de ninguna manera fue debatido con las bases. Ellos fueron a firmar, en realidad para tratar de calmar justamente estos 2 días de paro, esta medida de lucha que convoca los SUTEBAs multicolores, las seccionales multicolores, y tiene amplia aceptación en la mayoría de los docentes, donde hasta docentes de otros gremios se suman. Entonces, la importancia, y también cómo es terrible el ajuste que hay en educación. Y esto no solamente es en este distrito, sino también en otros distritos. Ayer fuimos a Capital, al Palacio Pizum, al Ministerio de Educación, justamente donde en los demás distritos estaba pasando exactamente lo mismo, donde hay un amplio acatamiento frente a estas cuestiones que acabo de plantear. Para entender, las elecciones de SUTEBA fueron el año pasado, si no me equivoco. Sí, el año pasado. Ganó la Celeste. Digo, si hay un acatamiento del 70-80% a los paros que convoca la multicolor, ¿cuál es la explicación? Bueno, María, la explicación es que justamente los sectores multicolores tienen una independencia política, es decir, los sindicatos para nosotros tienen que haber una independencia política, no puede estar de los dos lados del mostrador. ¿Por qué? Porque cuando cuando responden justamente a, en este caso, a este gobierno, quieren tapar el sol con la mano. Y esto de ninguna manera es así. Nosotros los sectores multicolores sí tenemos independencia política, sí decimos justamente las grandes quejas que vienen pasando en relación a la docencia, como esto que te acabo de decir, y por eso también el docente se ve en la necesidad de salir a luchar justamente para mejorar estas situaciones. Pero ¿por qué no ganan la conducción de los gremios? A eso es lo que me refiero. Bueno, ahí es decir, habría que hacer un buen balance, es decir, nosotros entendemos de que la multicolor hizo una muy buena elección. Por otro lado, el voto estuvo dividido porque había 3 listas. Ellos mismos estuvieron divididos porque la lista de conducción de Baradel es celeste-violeta. Acá en Moreno fueron justamente divididos. Y después, por otro lado, bueno, son el que maneja el padrón electoral, si pone las mesas donde le conviene. Es decir, hace todo el armado electoral para que sea beneficiado determinado sector afín a ellos, y además también hay una realidad que la mitad del padrón del SUTEBA, Moreno, no fue a votar, básicamente. Claro, creo que ahí está la cuestión. Y la dificultad también como para el docente trasladarse a la mesa, porque no es en cada escuela hay una mesa, sino que en realidad son agrupamientos. Entonces, si yo soy docente y a mí no me dejan salir de la escuela para ir a votar, después se me termina el tiempo de la votación. Entonces ahí no pude asistir a la votación. ¿Todos los docentes están afiliados a SUTEBA o también el tema de la desafiliación en desacuerdo impacta en la interna? Sí, también hay, es decir, dentro de la docencia, es decir, hay mucho descontento, que algunos sostienen que se tienen que desafiliar, que en realidad yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros planteamos todo lo contrario, afiliarse totalmente al SUTEBA e ir a recuperarlo.
porque en realidad los sindicatos son de los trabajadores, son las herramientas de los trabajadores. Entonces es necesario recuperar los sindicatos justamente para poner en pie un plan de lucha frente a cualquier eliminación o modificación de los derechos que tenemos. ¿Qué pasó con los paros anteriores finalmente? ¿Hubo descuento de sueldos? No, nosotros por lo menos no nos ha llegado notificación de docentes que les han descontado. También tiene que ver con que nosotros hemos puesto también un plan de lucha justamente por lo que sucedió en aquella vez, porque aquella vez la realidad es que hubo un gran apriete para justamente evitar el paro. Cuando hablamos de apriete, por ejemplo, ¿de qué hablamos? Bueno, había amenazas de que nos iban a poner unas faltas injustificadas, cuando en realidad lo que corresponde legalmente es poner lo que manifiesta el docente, que es la adhesión al paro. Frente a esa situación, nosotros hemos ido a La Plata, a la Dirección General de Cultura y Educación, y justamente porque en realidad nosotros hemos ingresado, hemos tomado la Dirección General de Cultura y Educación para que nos reciba, pudimos lograr un acto donde plantean que van a, por el momento, como poner en stand-by, en suspenso, esas faltas injustificadas. Hasta a lo que ellos llaman de faltas incluso. Exactamente, a lo que ellos llaman, porque en realidad ellos fueron adheridos al paro, solo que no les pasaron lo que corresponde. Dentro de lo que es el sistema administrativo nuestro, en vez de poner que se adhirió al paro, pusieron que era una falta injustificada. Y eso nosotros entendemos que fue un apriete, ¿por qué? Porque en realidad vino desde arriba. Vino una bajada, una comunicación sin firmar, totalmente ilegal, donde hubo equipos directivos que lo han hecho. Nosotros entendemos de que eso es totalmente incorrecto e ilegal, porque en realidad el derecho está dentro de la Constitución Nacional. Entonces, por el momento está en suspenso, pero falta todavía que terminen de resolver, y por lo menos nosotros no hemos tenido ningún docente que nos ha manifestado que les han descontado fehacientemente por la cuestión del paro. Por último, ¿sigue el plan de lucha? Sí, va a seguir el plan de lucha. Hoy estamos terminando con estas 48 horas. Después seguro va a haber de nuevo reuniones, asambleas en las escuelas con mandatos y encuentros también virtuales de toda la provincia con docentes, justamente para debatir cómo seguimos.